Profe, puede tener bien la profundidad radicular de las malezas creeping perennes y si por cada tubérculo de Cyperus emerge un individuo. Bien. Ok, vamos con lo que está en el chat primero. Profundidad de las malezas perennes. En general, para si quieren tomar nota, es variable en función del tipo de suelo, ¿no? Y variable en función de la preparación que ha tenido ese suelo y demás. Pero podemos hablar de aproximadamente 20-30 centímetros, lo que es chipica, ¿bien? Chipica. Después, sorgo de Alepo, estamos hablando de aproximadamente, varía bastante lo que es sorgo por el tema de la preparación de suelo, pero el sorgo de Alepo estamos hablando de a partir de los 30, 40 centímetros, no mucho más que eso, bien, el sorgo de Alepo. Después tenemos como maleza intermedia en lo que es profundidad, el Cyperus rotundus, que podemos hablar de que puede llegar a los 40 y en algunos casos hasta 50 centímetros de profundidad los tubérculos, ¿bien? Que es la juncia, ¿bien? Cyperus rotundus. Después tenemos las más profundas, que serían Chilquilla y Convolvulus arbensi, o sea, Wedele y Convolvulus. Chilquilla, hay bibliografía que habla de profundidades, no sé, de 5 metros, 6 metros, que es la que vimos que tiene los rizomas distribuidos, no sé si me veo, los rizomas distribuidos en dos direcciones. Primero vertical, 30 centímetros, y después se horizontalizan todos los rizomas, van acostaditos, hasta los 40, 50, 60, depende de la profundidad. Y de ahí en más, las raíces se pueden profundizar mucho más. O sea que es una maleza de profundidad, digamos. Y con Convolvulus arbensi, que es la correhuela, estamos hablando de bibliografía que habla de los 8, 9 metros. Esos rizomas van verticales hasta abajo, digamos. Eso no se horizontalizan, nada. Esa maleza, la verdad que es bastante profunda y bueno, bastante complicada. Y la papilla es otra de las malezas que está ahí en la bibliografía. Es una maleza que en cuanto a profundidad podemos hablar muy similar a Juncia, Cyperus rotundus. 40, 50 centímetros de profundidad, el tubérculo basal, digamos, y las raíces, ¿no? Eso en cuanto a profundidad. Después había algo más. Ah, y si por cada tubérculo de Cyperus emerge un individuo. Claro, el tubérculo tiene la capacidad de, tiene yemas, y puede generar esa yema. Puede generar parte aérea, puede generar rizomas nuevos, y esos rizomas nuevos van a generar en el extremo del rizoma un tubérculo nuevo. Bien, ya cuando presentemos lo vemos, pero un tubérculo da origen a parte aérea, da origen a rizomas, y que ese rizoma en el extremo opuesto genere un tubérculo nuevo, y así sucesivamente. Ese tubérculo nuevo va a generar parte aérea nueva, va a generar rizomas nuevos, y así se va generando la cadena de Rosario. ¿Qué más del chat? Preguntan, Fer, si pasan nombres para la asistencia. No sé si estás conectada. Sí, vayan pasando Bien. los nombres para la asistencia. Ok, bueno, ¿alguna pregunta más que no esté en el chat o que quieran hacer para continuar? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a compartir pantalla. Comparto toda la pantalla. Vamos a buscar. Vamos a seguir, perdón, clase 1. Bueno, acá está. Díganme si pueden ver bien ahí lo puse a la presentación, si se ve. Sí, se ve. Profe, se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar
de manejo integrado de maleza y mencionar un poquito los términos en generales. Estos términos dentro de lo que es manejo integrado, en este caso es maleza, y después vamos a hablar de manejo integrado de plagas en general, que es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan para lo que tenga que ver con el manejo de las plagas, ¿no? Es integrar conceptos, integrar controles, integrar formas de manejo de todas estas situaciones, llamémoslo adverso a nuestra producción. Nosotros no queremos que ustedes se hagan habituales de un solo método de control, sino que puedan lograr abarcar todos los métodos en su debido momento, cada una de las posibilidades que tengan. Es cierto que para determinadas malezas y en general para determinadas plagas o situaciones y cultivos, hay más posibilidades de más manejos integrados o más opciones que otras. Hay situaciones donde vamos a ver que nos quedan pocas herramientas y hay otras situaciones donde nos quedan muchísimas herramientas. ¿Bien? Entonces, para dar inicio al manejo integrado de malezas, vamos a ver cuáles son los objetivos. Primero es el de prevención, prevenir que haya una introducción y una difusión de malezas, ya sea por semilla o propágulo vegetativo, en un área no infectada. O sea, yo soy productor, lo vamos a llevar al ámbito real, con ejemplo. Yo soy productor de vid, de frutales en general, y tengo mis lotes con mi producción, con un nivel bajo de maleza y una cantidad de malezas mínimas. No quiero tener introducción de nuevas malezas. Entonces tengo que generar manejos de prevención del ingreso de semillas y demás. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En rasgos generales, ¿no? Después lo que es control es directamente suprimir la maleza al punto que su impacto económico sea minimizado. O sea, tratar de eliminar los individuos que tenga presente, controlarlos, como dice la palabra, con cualquier método o con el método que sea conveniente. Y erradicación, perdón, que es la eliminación de todas plantas y partes de plantas de una especie de maleza en una determinada área. Incluye la destrucción de semillas y propágulo vegetativo. La verdad que esto es complicado, es bastante difícil de concretar, poder erradicar una maleza. Normalmente uno determina erradicando malezas que no son muy habituales del método de producción en el que yo me encuentro. Hay ciertas malezas que, les voy a poner un ejemplo puntual, hay ciertas malezas que con la mecanización y con mucha mecanización de suelo y riegos abundantes, las malezas empiezan a desaparecer. Caso típico por ahí es un quillo, que es el Solanum lagnifolium, que es una maleza que los disturbios mecánicos y el agua hacen que la maleza empiece a retroceder, digamos, a perder competitividad. Entonces, si yo empiezo a hacer chacra o empiezo a hacer cultivos, el mismo laboreo hace que la maleza desaparezca y puedo llegar a una erradicación, ¿bien? Pero difícilmente uno va a poder erradicar determinadas malezas muy complicadas que son las principales, ¿no? Pero bueno, el término está bueno y sirve. Dentro de las etapas para manejo de maleza, habla un desarrollo de un programa de manejo de maleza. Y esto, en la teoría, lo que va a intentar decirle son los pasos que ustedes deberían seguir para hacer un manejo de maleza. Y coinciden un poco con la realidad, tal vez la realidad es más acotado, pero bueno, acá está más detallado para que se entienda un poquito. Diagnóstico del problema o diagnosis del problema. Dentro de la maleza, uno va a tener que identificar las malezas problemáticas, ver la abundancia, o sea, ver qué cantidad de malezas tengo, y nuevas malezas, o sea, qué potencial de nuevas malezas tengo por la zona o por los lotes, qué lotes tengo de contaminación y demás. Este es el punto número 1 de lo que es malezas en general. Identificarlas. Por eso, hoy día, después que termine con mi parte, va a
a encarar Fernanda Jiménez la parte de teoría de malezas. Va a hablar de cada una, que es bastante extenso, va a hablar ella de cada una de las malezas, y después les va a dar el práctico de maleza, ¿no? Bien. Eso es lo primero. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es identificación. Uno no puede venir a resolver un problema de maleza si no sabe qué malezas tiene, no puede identificarlas. Por eso también es importante en el examen final, una de las etapas del examen es la identificación de maleza. Y nosotros la identificamos desde el punto de vista de que es un problema por su competencia, su competitividad, de lo que venimos viendo en las filminas anteriores. Y no desde el punto de vista botánico, o sea, no nos interesan las características botánicas, si la morfología es dioica, monoica, si tiene las hojas alternas, no nos interesa tanto una descripción botánica, pero sí un reconocimiento y todo aquello importante de la maleza que haga que nos dé herramientas para saber cómo controlarlas. Por ejemplo, decir, identifico mi maleza. Bien, esta maleza es tal. Perfecto. ¿Cómo se propaga? Se propaga por semillas, se propaga por rizomas, por tubérculos. ¿Bien? Es anual, es perenne. Eso me va a dar una idea de qué tipo de controles o de manejos puedo empezar a hacer. ¿Bien? Ok. Abundancia y nuevas malezas. Abundancia es la cantidad de malezas que yo tengo en el lote. Che, tengo Wedelia glauca, chilquilla. Perfecto. ¿En qué cantidad? En un rodal, una finca de 10 hectáreas. Tengo un lote de 10 hectáreas. Voy a hacer un cultivo de hortícola de verano. Perfecto. Tengo Wedelia. Bien. ¿Cuánto tenés? ¿Tenés un 50% de la superficie? Estás en el horno. Despedite hasta el año que viene con seguridad o 2 años. Tengo un 10%, un 20% de superficie con Wedelia. Y bueno, podemos llegar a conversar. Tengo un 5%, tengo un rodalcito. Bueno, podés hacer cultivos sin problema, pero tenés que hacer mucho hincapié en manejar esos rodales para evitar que se dispersen. Bien, ese es un poquito para que bajen a la realidad de la producción. El suelo, textura, estructura, condiciones. Yo en realidad desde el punto de vista práctico, el tipo de suelo no me dice grandes cosas a la hora de un manejo de maleza. Sí, ya vamos a ver a la hora de usar herbicidas, el tipo de suelo en determinados herbicidas es importante. ¿Y qué más? Y por ahí la profundidad de las semillas de maleza puede ser importante, pero no es algo relevante. Factores ambientales, tiene que ver con la zona donde yo estoy, la época del año en la que yo voy a producir, lo que yo les decía, por ejemplo, les pongo un ejemplo de la vida real, lo que pasa es que los bajo a la realidad para que entiendan. Factores ambientales, voy a hacer un cultivo de invierno, ajo y cebolla. Resulta que me encuentro un montón de malezas que son todas de verano. Y el ambiente para esas malezas en la época que yo voy a cultivar mi cultivo no va a ser el más propicio, por lo tanto no voy a tener grandes problemas. Eso sería una cuestión ambiental. Después habla del sistema de manejo de cultivos. ¿Qué sistema de cultivo voy a tener? ¿Voy a tener una viña, como hablamos recién, o voy a tener un parral? Voy a tener un tomate, riego por goteo, riego tradicional, donde las labranzas o las posibilidades van a ser diferentes. Entonces, saber hacia qué método de producción me voy a dirigir. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, qué sistema de cultivo que muchas veces me va a impactar. No es lo mismo un riego por goteo que un riego tradicional. En el riego por goteo tengo ventajas desde el punto de vista del control de maleza porque no estoy mojando toda la superficie, no estoy fertilizando toda la superficie, por lo tanto es importante. Métodos de evaluación. ¿Qué método de evaluación voy a utilizar? Bueno, eso es un poquito más teórico. Efectividad, consistencia, pertinencia, flexibilidad. Esos son métodos para evaluar maleza, pero no los vemos nosotros. Una vez que tengo claro mi problema, es decir, este es el problema que yo tengo, veo mi programa de manejo. Mi programa de manejo habla de costos-beneficios, pertinencia según posibilidades de manejo y seguimiento. En criollo sería pasarlo a lo que yo les decía. Tengo un lote de 10 hectáreas.
El ejemplo que les puse con Chilquilla, Bogadera de Lauca. Entonces yo puedo resolver con conocimiento, que es lo que quiero que ustedes adquieran. Obviamente esto tiene mucha, pesa mucho la experiencia, o sea, ustedes aprobando la materia y conociendo no van a ser especialistas, pero bueno, van a tener las herramientas básicas como para empezar a desenvolverse en el campo y después van a adquirir experiencia. Cuando sean profesionales y lleven varios años van a adquirir experiencia, entonces va a ser más práctico. Pero esto, selección del programa de manejo, el programa de manejo puede ser a modo de ejemplificar. Mirá, no podés hacer cultivos de verano para el año que viene, tenés que dedicarte a controlar las malezas perennes, que tenés una cantidad importante de estas 2 o 3 malezas perennes, como ejemplo, y no podés cultivar el año que viene. O sí podés cultivar porque no tenés malezas perennes, tenés algunas malezas anuales, pero con los herbicidas que podemos usar en tu cultivo, los vamos a poder medianamente manejar, o con una labranza mecánica en tal cultivo se puede llegar a hacer. Se entiende un poquito la recomendación al manejo de maleza. Después uno cuando ya tiene experiencia es como que lo va haciendo de manera muy metódica, digamos, bastante rápido, pero bueno, es para que ustedes lo entiendan. Y ejecución del programa, decir, bueno, listo, largo con el programa, ¿qué hay que hacer? Esto. En este tiempo. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿bien? Por eso en el examen final, yo no les digo, mencionen las 4 etapas del desarrollo del programa de manejo de maleza. No les voy a decir eso. Les voy a decir, tengo tal cultivo en tal situación y un productor que compra esa finca. ¿Qué hacemos? Tenemos estas particularidades. ¿Cómo lo encaramos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que les va a pasar en la vida real? El productor no les va a preguntar, a ver, mencioname las etapas del desarrollo del programa de manejo de maleza, a ver qué hago yo, ¿viste? No, te va a preguntar, ¿qué hacemos? Bueno, después que tengo identificado el problema, tengo las herramientas, que son los métodos de control, que son los que yo quiero que ustedes utilicen para hacer un control un manejo integrado, perdón. Tenemos el preventivo, tenemos el físico, tenemos el cultural, tenemos el biológico, tenemos el químico. En algunas particularidades, algunos de estos controles obviamente se superponen, se van haciendo a la par, y algún control físico también yo lo puedo poner como cultural, y algún control cultural puede ser físico. Pero bueno, esto va a ser, los vamos a ver a modo general. Ustedes tengan en cuenta que para cada cultivo y para cada sistema de cultivo vamos a tener distintos tipos de controles, digamos. Yo acá les voy a poner ejemplos para que ustedes entiendan de qué hablamos, pero en cada cultivo uno va a tener que tener las particularidades, ¿bien? Por ejemplo, hablar de vid, hablar de control mecánico en vid, y es más fácil que hablar de control mecánico en un ajo o una cebolla, o hablar de control mecánico en alfalfa, que es prácticamente imposible, ¿bien? ¿Se entiende? A eso me refiero. Bien, control preventivo. Está destinado a prevenir la introducción y difusión de malezas por semilla o por propágulo vegetativo. Bien, esto hay leyes en distintos países. En Argentina hay una resolución de la vieja Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que habla de un listado de malezas de la producción, que habla de la multiplicación, difusión, comercialización de semillas, establece categorías de malezas prohibidas, toleradas primarias, toleradas secundarias y común. Eso al final lo menciono para que les quede ahí el dato. Pero control preventivo, habla del monitoreo. El monitoreo es identificar maleza e identificar abundancia. Básicamente es ir al lote y identificar qué malezas tengo. Ahora bien, en la vida real no vamos a encontrar siempre las malezas como yo se las muestro en la foto. Probablemente vayamos a un lote que no tiene malezas visualmente, como lo que yo le decía, que es una finca abandonada de 10 años. ¿Y qué malezas tenés? Y la verdad que no sabés qué malezas tenés. Normalmente uno lo que recomienda ahí es empezar a regar a manto, como se menciona, para hacer germinar semillas o propágulo vegetativo y empezar a ver qué tengo, ¿bien? También en algunos casos se hace el banco de semilla que se trae del suelo y se hace germinar en cámaras, pero bueno, lo más común en nuestra zona es que lleguemos y veamos qué maleza tenemos. Y también el que ya tiene cancha
puede, a través de un lote que no tiene malezas vivas, puede ver restos de maleza, puede ver alguna fructificación, algunas semillas, algunas partes secas de maleza, y puede darse cuenta qué es lo que había. Bien, pero eso ya hace falta un poquito más de experiencia. Pero bueno, a eso se refiere con monitoreo, ¿bien? Obviamente es importante empezarlo en la temporada anterior a la implantación de cultivo y continuar en la siguiente al inicio de la preparación de suelo, ¿bien? Recorrer el lote de modo de detectar y registrar las malezas presentes que interfieran con el cultivo, especialmente al inicio del mismo. Y acá dice que hay que prestar atención a las perennes, ¿bien? Que son las más importantes. Podemos hablar de juncia, podemos hablar de chilquilla, de correhuela, de chipica, de cañota y de papilla, que no está puesta acá, que son las principales de la región. Para que ustedes entiendan, los métodos de control de las perennes en algunos casos pueden llegar a ser mecánicos, entre comillas, y en otros casos terminan siendo a través del uso de herbicidas, porque hay algunas situaciones de algunas malezas que no nos queda otra opción, porque la maleza en sí no tiene otro método de control. Por lo tanto, necesitamos tiempo para poder regar a manto un lote sin cultivo, que esa maleza empiece a brotar las perennes, generen una parte aérea y después con ciertos herbicidas uno puede empezar a eliminarlas, ¿bien? Eso lleva tiempo, por eso siempre se habla de empezar la temporada anterior. Yo imagínense que voy a ver un lote en agosto para plantar un cultivo de verano como puede ser un tomate en septiembre o en octubre, y detecto que tenés rodales de maleza perenne muy complicadas que no van a poder ser controladas mecánicamente. Y voy a necesitar mucho tiempo y no me va a dar el tiempo para hacer tomate esa temporada, si lo quiero hacer bajando la densidad de esas malezas complicadas. Entonces, sí o sí te tenés que ir al otro año. Si no, después vienen los problemas de decir, no, larguemos con el cultivo y después así te va. Podemos ver fotos y situaciones. Me van a entender un poquito más. Bueno, continuando, hablamos de prevención. Dentro de prevención tenemos varias cosas a rasgos generales que son útiles. Por ejemplo, no sembrar o plantar cultivos que contengan semillas o plantas de maleza. Dentro de los cultivos que el origen es una semilla, vienen semillas certificadas, semillas libres de maleza, de semillas de maleza, y bueno, uno tiene que tender a eso. Cuando uno va a hacer un cultivo de alfalfa o de cebolla y usa semilla que es cosechada de otro productor y demás, bueno, puede traer serios problemas. Bien. ¿Qué más? No enterrar semilla, esto es una cosa teórica que pocas veces se cumple en la práctica. O sea, no enterrar semillas, si tenés que hacer preparación de suelo, inevitablemente vas a preparar semillas. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que dice en el punto 3, que tal vez tiene alguna comparación o se quiere referir con eso, pero es no permitir que las malezas se reproduzcan, que es actuar antes de floración. No permitir que las malezas se reproduzcan, actuar antes de floración, hace referencia a las malezas anuales, ¿no? Que son las malezas que es importante la reproducción por semilla. Algunas perennes también, pero en general las que sí o sí se van a reproducir por semillas son las anuales. Entonces, eliminarlas antes de que generen semillas. Eliminar manchones aislados, evitar alimentar el ganado con pasto o alimentos que contengan semilla de maleza, por lo que hablábamos de la dispersión de la semilla. Limpiar los elementos, de labranza, por ejemplo, un arado de disco, un cincel, un cultivador rotativo, una formadora de cama, todos los implementos que tengan movimiento de lote a lote, yo los debería limpiar. En la práctica no pasa, no lo hace nadie, esa es la realidad. Pero es muy importante yo ir, aunque sea limpiando con agua, con una hidrolavadora, para evitar dispersar algunos rodales de malezas complicados. También podría ser como control preventivo o cultural, en realidad, ingresar a los lotes, a preparación de suelo, los lotes menos complicados de maleza.
Bien, y después ir a los más graves para dejarlos al final, ¿no? Para evitar esto. Cosechadoras, sumamente importante, ¿no? Yo trabajo en lo que es tomate industria principalmente, Fernanda también, y es clave lo que es limpiar la cosechadora mecánica de un lugar, de un lote a otro o de una finca a otro. En la práctica pasa que los tiempos te apremian y es muy difícil lograr esto, pero es sumamente importante evitar la dispersión a través de la maquinaria. Por ahí no te demoras más de 1 o 2 horas en limpiar una máquina de manera gruesa, no vamos a decir fina, y bueno, evitas un montón de cosas. Bien, eliminar las malezas de áreas no cultivadas, costado de ruta, camino, orilla de acequia, alambrado. Eso es importante, sobre todo en nuestra zona, lo que son las acequias. Como hemos visto, las semillas se pueden dispersar a través del agua y nuestros canales se distribuyen en un montón de lugares. Entonces, mantener limpia la acequia es clave para evitar la dispersión de maleza. Control físico. Control físico habla de, principalmente en el caso del desmalezado manual, la eliminación con gente a través de la mano, digamos, que normalmente en la jerga se usa el escardillo manual, entonces se habla de escardillar los cultivos, que es una labranza manual, o si no, el otro término en la jerga es el tironeo, tironear malezas, cuando ya el cultivo es grande y las malezas son grandes, sacarlas a mano una por una, que bueno, en la actualidad se usa más de lo que se piensa, la verdad que hay muchos cultivos que se sigue usando mucho, digamos, de meter cuadrillas y que escardillen o que tironeen, perdón. Así que eso es bastante común. Ahí dice pequeña superficie, en la realidad pasa que se meten cuadrillas en superficies grandes, casos puntuales, sí, y manchoneo. Normalmente uno trata de que este control manual sea el último que yo utilice porque es costoso y es lento, ¿bien? En general. Y se termina haciendo en cultivos donde otro tipo de control mecánico no funciona. Nadie va a mandar a escardillar un cultivo de vida adulto. A lo sumo va a mandar algunos rodales con anchada o con zapa, como dicen los mendocinos, a limpiar, ¿no? A hacer el famoso destronque, que es limpiar alrededor del tronco. Pero bueno, son situaciones puntuales. Quema de rastrojo. Antes, digamos, se juntaba el resto de la cosecha y se quemaba. Hoy por una cuestión de ambiental ya no está permitido y bueno, consideramos que no se debería hacer. Está ahí porque está de manera también anecdótico de lo que se hacía antes. Inundación. El método de control físico por inundación funciona bastante poco por 2 cosas. Primero, que son pocas las malezas que son afectadas y pierden su capacidad de germinación a través de una inundación. Segundo, necesitas muchos días de inundación. Tercero, no tenemos agua de sobra en nuestra región y menos en años de crisis hídrica como para hacer inundación. Entonces, les diría que es puntual. Pero bueno, sirven, hay algunos motivos como en el arroz, donde todas las malezas que sufren este problema no son problemas, ¿bien? Porque está permanentemente inundado. Así que bueno, es una cuestión ahí para tener en cuenta. Uso de mulching. Mulching se hace referencia a toda aquella cobertura que yo pueda poner en el suelo para que mis malezas no crezcan y el cultivo sí. Lo más común es el uso de mulching plásticos, coberturas plásticas, o sea, plastificar el suelo. Vienen mulching comunes que no tienen degradación, que son plásticos que no se degradan con los factores ambientales, que eso yo lo tengo que colocar, producir y después sacar. Por lo tanto, son bastante engorrosos de laburar. Y después vienen los mulching biodegradables, que son plásticos que con el tiempo, con el sol y con la degradación del tiempo, se van degradando. Son mulching del punto de vista de la degradación, vienen los óxidos biodegradables y los biodegradables. Bueno, hay un par de términos ahí y características. Pero bueno, se degradan con el uso del tiempo. Se usan una vez y se empiezan a descomponer. Y después tenemos mulching vegetales, que son coberturas. En algunos cultivos se usan
por ejemplo, la siembra directa en la pampa húmeda, de alguna manera ese rastrojo que queda en la siembra es una especie de mulching vegetal que hace que las malezas no tengan una gran capacidad de competitividad. ¿Por qué? Primero porque el mulching el rastrojo, que vendría siendo una cobertura vegetal seca o un mulching vegetal seco, genera varias ventajas para el cultivo y desventajas para las malezas. Genera sombra, por lo tanto la maleza que está abajo no tiene una gran capacidad de crecimiento. Genera temperaturas más bajas, que eso también hace que las malezas crezcan más lentas, ¿no? Entonces todas esas características de ese mulching son positivas. También es un problema a la hora de el mulching, ese tipo de mulching a la hora de aplicar un herbicida, porque también queda depositado en el rastrojo y no llega hasta abajo, pero bueno, son otras cuestiones. Bien, control mecánico. Esto es importante. Se lleva a cabo con las labores de preparación de suelo para implantación o en casos especiales dirigido a cortar las malezas. Consiste en cortar o separar las malezas del suelo. O sea, básicamente es pasar un implemento que ya sea o de preparación de suelo, como puede ser una rastra de disco, como puede ser un arado de disco, un arado de eje vertedera. En la misma preparación del suelo yo voy eliminando las malezas, pues las voy cortando. Esta eliminación es importante para las anuales y algunas perennes, como explicaba ahí que me habían consultado, de qué control mecánico era importante, que ya lo vamos a mencionar. Y obviamente es sumamente importante que este control mecánico sobre las malezas anuales lo haga antes de floración para evitar la dispersión de semillas. ¿Qué ventajas trae? No contaminante, no contaminante porque no estoy generando no estoy aplicando un plaguicida al ambiente, afloja el suelo y no hay riesgo de afectar a cultivos vecinos. Bien. Esas ventajas son así. Por ahí lo de no contaminante hay que tener cuidado porque si somos estrictos en contaminación, estamos usando un implemento y un tractor, que el tractor genera grandes cantidades de combustible, mucho movimiento de suelo, y bueno, algo contamina. No es como un control manual con escarabillo que no contamina nada. Y después, bueno, lo otro estaría bien. Y desventaja, no tiene efecto residual, eso es lógico. Yo corto una maleza y no hay nada que me diga que no va a salir esa maleza nuevamente. Restringido a cultivos en línea, o sea, una vez que yo tengo un cultivo, puedo hacer control mecánico siempre y cuando esté en línea, como puede ser los cultivos habituales, pero por ejemplo, en una alfalfa o en una pastura no lo podría hacer, bien, porque los cultivos no están en una línea. Por lo tanto, un control mecánico sería imposible, en el caso de los que no están en línea. Hay un gasto energético, obviamente, combustible, bastante. No elimina bien las malezas sobre el suelo. ¿Por qué? Porque a veces no las corta, a veces las corta a una profundidad donde la maleza tiene capacidad de rebrote. Si es una maleza perenne, yo corto la parte aérea y va a rebrotar sí o sí. No se pueden usar con suelo húmedo, eso es lógico, la maquinaria no puede ingresar a los lotes cuando hay mucha agua. Por ejemplo, la semana pasada que no había lluvia, es imposible meterme a ese control mecánico de maleza. Poco efectivo con malezas perennes, por lo que comentaba recién, y puede provocar erosión, seguro que puede provocar erosión, eso es algo importante. Bueno, control mecánico. Vamos a mencionar un poquito lo que preguntaban recién, que está acá, que habla del control mecánico en general. Se puede hacer en dos momentos. En la preparación previa al lote, bien, especialmente si hay malezas perennes, y acá están las descripciones de cada una, lo voy a leer. Infectaciones con chipica o cañota concentran el 80% de los órganos en los primeros 20 centímetros de suelo. Entonces, una labranza mecánica es importante y va a generar algún control. ¿Cuál es el objetivo de este control? Cortar los órganos de reproducción vegetativa, los estolones y los rizomas, y generar que esos estolones y rizomas queden en la superficie del suelo para que le pasen dos cosas: o se deshidraten, en el caso de
las temperaturas elevadas y de esa manera mueran los órganos de reserva, o queden expuestos a las bajas temperaturas en el invierno y las heladas generen muerte de estos rizomas. Cuando están al descubierto en la superficie, las heladas los pueden controlar, ¿bien? Genera lisis de las células de almacenamiento y los mata. Pero para esto hace falta tiempo, porque se tiene que generar deshidratación o daño por helada. Entonces, no es que yo con un control mecánico, hoy paso un arado de disco y yo dentro de 3 días ya controlé los órganos de reproducción vegetativa de estas 2 malezas que estamos hablando. No, no es tan así. Yo tengo que darle tiempo para que se entienda. Bien, Chilquilla y Correhuela, la distribución es muy profunda, entonces no hay un efecto de control mecánico. Bien. Además habla ahí de los problemas que genera la compactación de la maquinaria, bueno, y demás. Costos extras y demás, de que ya hemos visto como desventaja de la mecanización. Y la situación intermedia que yo les mencionaba es la que se produce con juncia y también les diría con papilla, donde hay una profundidad de 25 o 30 centímetros de un implemento mecánico que me va a enganchar varios tubérculos. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan que hablábamos que había ahí, mencionaba, de un promedio de infectación de 10 millones a 15 millones de tubérculos por hectárea? Y ustedes han visto lo que genera cada tubérculo. Entonces, yo paso una labranza mecánica y me genera, no sé, la eliminación de tubérculos y me deja, no sé, 200 tubérculos, ya estoy medio en el horno también, porque con eso es suficiente para una propagación. Por eso tampoco se recomienda mucho. Control mecánico. Seguimos con esto. A ver qué es lo que menciona. Dice que poco tiempo antes de la plantación de cultivo es interesante un riego que favorezca la emergencia de las plántulas de malezas anuales para destruirlas con una labor superficial, una rastreada, de modo de no atraer a la superficie semillas que se encuentran a mayor profundidad. Bien, esto es común, por ejemplo, en esta época que ya se han cosechado, se están terminando de cosechar los cultivos de verano, como puede ser el tomate, el zapallo, uno inmediatamente después de la cosecha intenta que el productor trabaje su suelo y riegue a manto o por inundación. Esto va a generar que todas las semillas que me han quedado de ese ciclo productivo germinen. Y todas las anuales yo las voy a poder controlar mecánicamente. ¿Bien? Pero todo eso hay que hacerlo antes de floración, porque si yo genero que las semillas germinen y quiero hacer un control mecánico después que me han vuelto a semillar, y no tuvo mucho sentido la estrategia de control. ¿Bien? Después dice, en el caso de hortícola, una vez establecido el cultivo, las alternativas de control se reducen al uso de cultivadores mecánicos entre las hileras de plantación. Bueno, lógicamente, lo que les comentaba, en la horticultura, ajo, cebolla, tomate y demás, las labranzas mecánicas con el cultivo ya implantado son muy difíciles y son costosas, son complicadas, generan problemas después para la cosecha. Entonces, normalmente se trata de no pasar mecánicamente después de haber plantado o sembrado. En la fruticultura es más común. Todo lo que es vid, frutal en general, olivo y demás, se pueden hacer controles mecánicos. Lo que pasa es que, bueno, son costosos también. Son costosos porque las superficies son más grandes y demás. Bien. ¿Qué habla de las malezas pequeñas? Bien. Sí, menciona ahí algo interesante, que es importante, que todas estas labranzas mecánicas son claves realizarlas en las etapas iniciales de los cultivos, ya que puedo generar ruptura de raíces, y eso es cierto, sobre todo en horticultura. Uno puede hacer un control mecánico hasta cierto momento, si no después daña raíces del cultivo, ¿no? Bueno, ahora pasamos a otro tipo de control, que es el cultural, que se basa en la interacción cultivo-malezas. Y esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de un control cultural que no afecta el ambiente, disponible para todo tipo de agricultor, favorece la conservación de los recursos naturales y como desventaja no es suficiente como método de control. Y acá vamos a lo que volvemos nuevamente, que va a depender de cada cultivo y de cada sistema. Hay cultivos y sistemas de cultivo
que nos van a permitir que los controles culturales, o lo que venimos viendo anterior, sea eficiente. Y hay otros que no. Por eso cuando hablamos, o cuando se hable de cultivos, por ejemplo, vamos a hablar de orgánicos, o orgánicos, bueno, y se me fue la otra denominación, ecológico, la agricultura ecológica, cuando se hable hoy en día de todos estos términos, tenemos que tener en cuenta de tipo de cultivo, tipo de sistema y escala, ¿no? Por ejemplo, hablar de un cultivo de vid en bayal ecológico o valla orgánico, que no son la misma cosa, ya después lo vamos a ver, es mucho más fácil porque podemos hacer controles mecánicos muy efectivos de malezas. Las condiciones de un payal, por ejemplo, son extraordinarias para competencia de maleza. Podemos hacer de vez en cuando un control manual, con anchada o con algún implemento manual localizado. Y desde el punto de vista de maleza, probablemente podemos evitar el uso de herbicida en algunas situaciones. Ahora bien, hay otros cultivos, como puede ser un tomate de industria, donde las escalas son muy grandes y donde la presión de maleza en un cultivo sin sombra en el verano es terrible. Es muy difícil hablar de un cultivo orgánico o ecológico rentable, ¿bien? Porque lamentablemente acá tenemos que hablar de rentabilidad, porque yo estoy hablando de cultivos con producción como negocio, no como autoconsumo, ¿bien? Si es autoconsumo, todo lo vamos a poder hacer ecológico y orgánico, ¿bien? Porque son 50 metros cuadrados, un cuarto de hectárea, ¿bien? Que es manejable con el uso manual de todo. Pero eso tiene el objetivo prácticamente de ser para autoconsumo, no tiene desde el punto de vista del negocio, es una rentabilidad marginal, llamémosla. Si yo quiero hacer un cultivo de superficie de escala ecológico y orgánico, y hay que tener mucho cuidado de qué cultivo estamos hablando, en qué zona y demás. Era como para que más o menos se vaya entendiendo un poquito el tema de esto. Seguramente en cualquier tipo de cultivo lo que yo tengo que hacer es un manejo integrado. Eso sin lugar a dudas. Está bastante mal inclinarse por los controles químicos de entrada sin haber aprovechado la gran ventaja que te generan los controles previos, todo lo que estamos viendo, ¿no? Para más o menos ir introduciéndolo en la cuestión. Vamos a los controles culturales. Sumamente importante en cualquier cultivo anual, obviamente en los perennes también, pero rotación de cultivo en perenne es a largo plazo, bueno, tiene su cuestión. Pero la rotación de cultivo en los cultivos anuales es clave. En malezas, como dice ahí, la flora, las malezas, dependen del cultivo predecesor y las prácticas de control de malezas también. Por ejemplo, cultivo de verano, tomate, malezas que van a predominar ahí, malezas de verano. Si yo llevo 3 años haciendo cultivo de verano, en el mismo lote, sin rotar, lógicamente, el problema de las malezas de verano se me va a ir agudizando, ¿sí? ¿Bien? Si yo roto con un cultivo de invierno, como puede ser el ajo y la cebolla, que es lo más normal de nuestra zona, yo voy a empezar a hacer un cultivo de invierno con una presión de malezas mucho menor, porque el cultivo va a vegetar en el invierno, y las malezas no van a tener esa capacidad de competencia tan grande que tienen en su ciclo de verano. Van a estar, pero mucho más tranquilas. Y también al rotar, yo puedo rotar métodos de control, ya sea mecánicos, fechas, herbicidas. Entonces, todo eso hace que sea extraordinario la disminución de maleza desde el punto de vista de la rotación de cultivo. Barbechos de suelo habla de llegar a manto, es lo que hablábamos nosotros. En la pampa húmeda se llega por lluvia y ahí se hacen los controles. Nosotros llegar a manto, para después ver qué hacemos, si hacemos un control mecánico, si hacemos un control químico. Preparación temprana de suelo para controlar las primeras malezas en emerger, o sea, más que temprana yo pondría preparación de suelo en tiempo, en tiempo y forma, digamos. O sea, no necesariamente hablamos temprana, puede ser la temporada anterior. Y estás haciendo este mismo
Efecto. Riego y fertilización localizados. Hay un rápido desarrollo de la canopia del cultivo y un menor aprovechamiento de luz por parte de las malezas. Esto es así. En muchos cultivos, el riego y la fertilización localizada han mejorado el efecto de crecimiento y competitividad del cultivo frente a las malezas, ¿bien? Y por lo tanto, las malezas van un poquito por detrás. Y bueno, es una ventaja, ¿no? Reducir la emergencia de las malezas por una cuestión de que el riego no es en grandes superficies. Me dan 2 segundos que tengo una llamada. Denme en 2 segundos, no corte, lo que pasa es que me están llamando varias veces y debe haber un problema. Perdón. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. profe. Bueno, Sí, profe. disculpe. Bueno, sigamos. Espero se vaya entendiendo. Por ahí pueden ser mucha información de golpe. Yo les pido disculpas, pero bueno, tenemos que ir avanzando. Por eso está para que consulten en el chat. Consultamos al final. De una clase para otra también podemos consultar. Cuando lean las cosas, sacamos las dudas, hay consulta. Bueno, tratamos de ser lo más presentes posible para sacar todas las dudas. Tengan en cuenta que la temática de esta materia es súper importante para la actividad profesional que ustedes desarrollen si se van a dedicar a la parte de campo, seguramente. Así que, bueno, y hay muchos conceptos que tal vez no los han visto en ningún lado y les va a empezar a chocar algunas cosas, decir, ay, no sé esto, no sé aquello. Bueno, nos saquemos la duda ahora. Yo por ahí hablo de cultivo, hablo de tomate, de ajo, de cebolla, de vid, como si ustedes lo hubieran aprendido, y yo sé que todavía no los han aprendido. Por lo tanto, las preguntas básicas de esos cultivos, para lograr entender cosas que yo menciono, háganmelas saber, digamos, profe, no sé cómo se hace esto, no entiendo esto. ¿Bien? Bueno. Elección de especies y variedades a sembrar o plantar. Lógicamente, elegir una especie o una variedad que se adapte a mi zona por un montón de conceptos y sea mejor, tenga mejor crecimiento y compita mejor con la maleza, lógicamente. Bueno, trasplantes en lugar de siembra directa. Esto habla principalmente de horticultura. Lógicamente, trasplantar una planta, un plantín de tomate, de lo que sea, la ventaja competitiva frente a la maleza va a ser mucho mayor que hacer una siembra directa, porque en la siembra directa mi plantita está germinando a la par de la germinación de las malezas anuales, por lo tanto la competencia es igual a igual. En cambio, en un trasplante, yo estoy poniendo una planta establecida, que si bien le va a costar adaptarse y demás, pero ya estoy poniendo un plantín. Bien. Empleo de semillas de calidad, bueno, sin contaminantes, eso lo vimos. Épocas de siembra, sumamente importante. Lo que hablaba de los cultivos tempranos, la competencia de la maleza era menor, ¿se acuerdan? De agosto-septiembre, de un cultivo de verano, versus 1 de diciembre, la competencia de maleza va a ser impresionante. Densidad y marco de plantación, cultivos más densos, con mayor densidad de plantación, van a tener más posibilidad de competir y van a generar más sombra hacia la maleza y voy a tener más de individuos. La separación de las líneas de cultivo me permite un desmalezado mecánico en las primeras etapas. Por ejemplo, un tomate de industria que se hace a 1,50 m entre líneas me permite mucho más posibilidad de control mecánico que un cultivo de cebolla que en el 1,50 m de ancho hay en algunos casos hasta 8 líneas de cebolla. En 1,5 m tenés 8 líneas de cebolla, imagínense, están muy cerquita entre sí. Por lo tanto, ahí el control mecánico es prácticamente imposible. Bien. Uso de camas envejecidas. Este concepto lo vamos a charlar mucho. Se los cuento así por arribita. Consiste en
generar un riego que genere emergencia de malezas anuales en sus primeros desarrollos, controlarlas a través de una labranza mecánica muy tranquila o química, y después trasplantar o sembrar mi cultivo, que de esa manera yo estoy logrando como eliminar la primera tanda de germinación de malezas y logro implantar mi cultivo sin esa tanda, sin criollo. Control biológico, algo que es sumamente interesante, sumamente importante, y la verdad que creo que es nuestra materia pendiente a la hora del manejo integrado de plagas. Lamentablemente el control biológico está muy poco adoptado en nuestra región principalmente. A nivel mundial el control biológico en general va ganando terreno, pero la verdad que nosotros en nuestras regiones no tenemos disponibilidad de manera comercial prácticamente de controladores biológicos, y lógicamente a campo abierto es muy difícil tener efectividad en los controles biológicos, ¿no? Por ahí en los cultivos que hoy se hacen bajo invernadero, bajo cubierta, con condición de ambiente controlado y más cerrados, se están logrando controles biológicos aceptables. Así que bueno, algo interesante. Apuntando específicamente al control biológico de maleza, o utilizar un enemigo natural para reducir la población de maleza. Tenemos toda la parte de insectos, que hay un montón de ejemplos ahí. Habla de experiencia y demás. Hoy no les puedo decir, del punto de vista de insectos, que tengamos un control biológico que se use en la Argentina. Sí les puedo decir que el control, se ve en el campo afectación de patógenos a malezas, por ejemplo, hablando específicamente de hongos en determinadas malezas. Por ejemplo, es muy común que a Convolvulus arbensis le agarre mucho oidio, o sea, tenga mucha afectación de oidio en las hojas. No está medido, pero no es que no tenés correhuelas, probablemente haya una detención del crecimiento y tenga menos agresividad, pero bueno. Después en Wedelia glauca también hay algunos insectos que comen hoja, que afectan tallo, pero bueno, son malezas muy agresivas con órganos de reserva que es medio un poquito inviable desde el punto de vista, o sea, no es que de manera de equilibrio de la biodiversidad en el ambiente se va a controlar esa maleza, no, para nada. Pero bueno, les menciono que están. Y sí me parece muy importante, y la verdad que poco utilizado, que yo creo que debería ser algo muy común en frutales, es el tema del control biológico mediante animales, ya sea cabras, ovejas. Hay un par de situaciones, en San Juan se han hecho, en otros lugares se hacen, y la verdad que creo que es una herramienta muy útil. Es un dolor de cabeza el manejo de los animales en general, ¿no? El manejo es como un rubro aparte. Entonces, el productor que genere esto tiene que entender que termina siendo dos rubros diferentes, que uno ayuda al otro, ¿bien? Se ven beneficiados entre sí. Pero no puede ser solamente productor agrícola y tener 500 cabras para controlar malezas en vid, por ejemplo, ¿bien? O ovejas. ¿Se entiende? Tenés que dedicarte a la ganadería también, porque en algún momento no vas a saber qué hacer con el ganado, no le vas a dar piola a lo que son corrales, a lo que es el bienestar animal y demás, ¿se entiende? Entonces, como que van a la par. Pero yo creo que es bastante interesante. Tiene bastantes ventajas ambos sistemas. Repito, tiene que ser manejado como corresponde. Hay que ver si es sustentable en el tiempo, porque por ahí podés hacer un control de maleza en determinado momento y si no manejaste bien en los animales, por ahí te quedas sin comida, ¿viste? ¿Qué haces? Pero bueno, es algo a tener en cuenta. Bueno, control químico, un control muy importante, muy adoptado por el productor, pero que tiene una cuestión grave, que es la que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan, que no es el primer control que yo tengo que echarle mano o recomendar.
muchas veces las consultas van a ser de esto. Y nosotros les vamos a explicar un montón de cosas que tienen que ver con el control químico de herbicida y en general. ¿Y por qué les damos mucho del control químico? Y porque van a ser ustedes frecuentemente consultados por esto, y es donde van a trabajar mucho. Entonces, y es bastante complejo, pero no quiero que lo adopten como el principal método de uso. Ustedes tienen que hacer posible todos los métodos anteriores y recaer al herbicida en el caso que realmente no haya otra opción, o por lo menos hacer uso de este método, pero no dejar de remarcarle al productor todos los otros métodos que son importantes. ¿Bien? Bien, vamos al método químico herbicida. ¿Cuáles son las ventajas de usar herbicida en el manejo de maleza? Permite controlar maleza donde no es posible realizarlo por otros métodos en la línea de cultivo. Por ejemplo, cuando veíamos las malezas ya con los cultivos, ahí la verdad que no tenemos mucha opción sino que utilizar herbicida. Ya estamos en el horno, diríamos vulgarmente. Estamos sin marcha atrás. Otra ventaja es que reduce el número de operaciones de laboreo, independizándose del momento crítico para realizar tales operaciones. ¿A qué se refiere eso? La operación de una aplicación de un herbicida es mucho más ágil que una labranza mecánica, o sea, mucho más rápido y más ágil que labrar mecánicamente un suelo para controlar maleza. Segundo, tenés más flexibilidad en los momentos que un control mecánico. O sea, un control mecánico lo vas a hacer cuando tengas la maleza toda emergida y en determinado momento. En cambio, el control con herbicida lo podés hacer antes de que la maleza nazca, que es un herbicida preemergente, ya lo vamos a ver, durante. Bueno, hay muchas opciones. Se reduce la compactación de suelo. Con una labranza mecánica, sí o sí, en cada sector del cuadro va a pasar un tractor con un implemento. En cambio, en una aplicación con herbicidas, si estamos hablando de tractor con una pulverizadora, va a pasar cada cierta separación, donde no en todos lados va a haber compactación. Para que ustedes tengan una idea, en horticultura, estamos hablando de que horticultura o los cultivos extensivos, horticultura, una pulverizadora que va a pasar pisando en 1,50 m donde va el tractor, va a estar aplicando una banda de aplicación, un ancho de aplicación que puede rondar los 9 metros, 15 metros, 20 metros de la pasada. O sea que en esos 15 o 20 metros está pisando 1,50 m. En un control mecánico está pisando todo. Y en parrales es más complejo porque los controles con herbicidas, si lo haces con tractor, prácticamente pasás por todas las líneas, donde ahí no está esa reducción en compactación, pero lo podés hacer herbicidas manualmente con mochila o con algún método donde la gente lleve el implemento y ahí sí reducís compactación. Comparado con el mecánico, ¿no? Se reduce la incidencia de mano de obra en los costos de cultivo. ¿Desde qué punto? Si controlamos una aplicación herbicida versus el control manual con descardillo o desmanchado manual, lógicamente la cantidad de personas es... Y le voy a poner número para que ustedes entiendan. Si Fer estás presente, también me podés acotar o comentar. Un descardillado manual depende del cultivo, depende de la maleza, depende de la intensidad, pero a grandes rasgos, una escardillada, vos con 3 personas, 4 o 5, podés hacer 1 hectárea por día, depende de varias cosas, más o menos, con esa cantidad de personas. Si es tironeo, más o menos similar. Entonces, y con un control mecánico, con un control con herbicida, con una pulverizadora, y con una pulverizadora más grande, yo creo que te puede llegar a aplicar tranquilamente unas 7, 8 hectáreas por día, si las condiciones son buenas, hasta 10 hectáreas por día, con una pulverizadora, un tractor y una sola persona, ¿se entiende? Y que para una escardillada eso deberías hacer, multiplicar, estás hablando de entre 20, 30, 40 personas para hacer eso mismo, por eso la reducción de gente es muy importante. Exacto, Agustín, es algo similar así. Nosotros hacíamos, también dependiendo de la capacidad de la pulverizadora, de los tiempos que tenés de llenado,
pero sí, más o menos 10 hectáreas por día, eso se Se hace. hace, ¿ah? Sí. En nuestra horticultura es muy común el uso del agente manual, por eso le hacemos comparación. En la pampa húmeda, en cultivos extensivos, perdón, no vamos a hablarle de control manual. Soja, maíz, trigo, no existe. ¿Bien? Desventajas, que no son menores. Daño a plantas no blancas, o sea, cuando yo aplico un herbicida y manejé mal la dosis y tuve efectos sobre mi cultivo, ¿bien? O me equivoqué y usé un herbicida que no podía usar y quemé mi cultivo, o hay deriva, hay movimiento de ese herbicida hacia los cultivos vecinos, es una desventaja. Residuos en el suelo, usé un herbicida para un cultivo y resulta que el cultivo que yo voy a hacer posterior me genera daño en ese cultivo posterior. Control no consistente. Obviamente los herbicidas no siempre me terminan matando al 100% la maleza, sino son controles, en algunos herbicidas, en algunas situaciones son controles parciales que me van como frenando la maleza o afectándola de manera parcial a la maleza. Entonces no es un control consistente, como sí puede ser un control manual, por ejemplo, con escardillo de malezas anuales. Si la persona eliminó la maleza, la cortó, no sale más. Ahora, si yo tengo una maleza anual con un herbicida, hice un control parcial, le quemé un par de hojitas y me va a seguir rebrotando. ¿Se entiende? Eso habla de control no consistente. Y contaminación ambiental. Eso indiscutible. La aplicación de cualquier fitosanitario me genera contaminación ambiental. En algunos casos, que son los habilitados para agricultura orgánica, no tienen impacto ambiental porque son orgánicos, digamos, puede ser algunos insecticidas, fungicidas, ya lo vamos a ver, pero la gran mayoría generan contaminación ambiental. Hoy en día, toda la ciencia ha apuntado a disminuir esa contaminación ambiental. Hoy no tenemos la misma contaminación ambiental que teníamos hace 20 o 50 años para atrás, ni cerca, ¿eh? Así que eso es positivo, pero sí genera una contaminación ambiental. Lo que sí es importante no ser extremista y decir, no voy a aplicar un fitosanitario porque me genera contaminación ambiental. Bueno, si vos vas a hacer eso, deja el auto en la casa, en tu casa, vendelo, porque va a tener que andar en bicicleta, que tampoco genera contaminación ambiental, porque el auto sí genera, y así un montón de ejemplos, ¿se entiende? Estoy siendo extremista para que me entiendan un poquito. Lo que hay que hacer es usar las herramientas químicas como el fabricante me recomienda que use, ya vamos a ver, respetar la dosis, respetar el registro del producto, respetar las restricciones de uso, usar los elementos de protección personal, usar los otros métodos antes que el químico, como les mencionaba, ¿bien? Eso sería un manejo integrado. Dentro del químico, se pueden utilizar desde la preparación del lote a cultivar, como así también durante el cultivo. O sea, hay posibilidades del inicio hasta el final en lo que es un control químico. Para la elección del producto, o sea, una vez que yo digo, tengo este problema, vamos a ver qué producto elijo. Problema de maleza correctamente identificado. Por eso nosotros hacemos que identifiquen las malezas, para decir, tengo este cultivo y estas malezas en este momento. ¿Qué herbicida utilizo? Es muy típico que a los que estamos en el tema nos llaman y nos digan, che, tengo esta situación. Y uno va y ve y llega y tiene un cultivo en determinado estado fenológico y una maleza en determinado estado de desarrollo y uno tiene que hacer la elección del producto. En ese caso, ¿no? Normalmente cuando te llaman es porque ya es tarde para los otros métodos. Es raro que, bueno, el que hace asesoramiento permanente tiene la posibilidad de ir metiendo todos los controles anteriores, ¿no? Con Fernanda estamos, bueno, yo asesoro productor de tomate industria, Fernanda está dentro de un productor grande de tomate industria y ambos vamos haciendo manejo de malezas con tiempo y podemos echarle mano a todas las que son las cuestiones anteriores. Manejos mecánicos, o sea, controles mecánicos, prevención, riego a manto, todo con anterioridad. Pero un productor que normalmente te llama para una consulta puntual de una maleza, te va a llamar y te va a decir, vas a caer a la finca y va a estar el cultivo y la maleza. Entonces ahí tenés que
irte muy probablemente a un control con herbicida, no te queda otra, porque ya es tarde para todo lo otro. En ese momento vas a tener que decir cómo está el cultivo, cómo está la maleza, y en función de eso vas a poder elegir el producto apropiado o los productos apropiados. Después tenés que ajustar la dosis y decir, bueno, vamos a usar este herbicida a esta dosis. En el caso de determinado herbicida hay que tener en cuenta el tipo de suelo. Se puede hacer aplicación en banda o cobertura total. Esto hace referencia a aplico el herbicida por encima del cultivo porque el herbicida es selectivo para el cultivo, ya vamos a ver esos conceptos, o hago aplicación en banda, que es aplicar en la zona donde está la maleza sin tocar el cultivo. Eso es muy difícil de lograr en horticultura. En frutales sí es más fácil aplicar en banda, dirigido. Incorporación correcta al suelo, eso en el caso de algún tipo de herbicida, ya lo vamos a ver, que se incorporan, se ingresan al suelo. Y equipo correctamente calibrado. Hoy en día la calibración de la pulverizadora es clave. Nosotros tenemos una práctica de eso, que si podemos la vamos a hacer a campo, una práctica interesante, muy útil, la vamos a tratar de lograr hacer en campo. En cada caso, además, se debe verificar lo siguiente, y esto grábenselo a fuego, porque es importantísimo y lo vamos a ver en todos los cultivos. Que el producto que yo estoy recomendando esté registrado en el cultivo y en el país. Vamos a... Me voy a salir de esto para que... No sé si cuando yo estoy con la presentación me ven, pero... Voy a... Sí, profe, sí lo vemos. Bueno, entonces listo, perfecto. Bueno, espero no hacer ningún ademán mientras explico. Si no, me van a meme ahí nomás. Les voy a poner un ejemplo. Esto es un bidón de un fitosanitario. Lo vamos a ver muchísimo. ¿Bien? ¿Lo están viendo? Se lo hago así porque hemos tenido problemas a veces hasta en los finales hace un par de semanas. Esto es un bidón de un producto. Este bidón de producto lo puedo ser un herbicida, un insecticida, no importa. ¿Lo puedo usar en cualquier cultivo? La respuesta es un no gigante. No, no lo puedo usar en cualquier cultivo. Me tengo que fijar en el producto, en el envase viene, y si no está en el envase hay fuentes de consulta, que esté registrado para usar en el cultivo. Bien, hay un ente que es el SENASA que es quien tiene el registro de los productos, las empresas los registran. Entonces, yo no puedo usar cualquier producto en cualquier cultivo. Sobre todo los productos insecticidas, fungicidas, además, que son aplicados sobre la fruta que yo voy a consumir o sobre la parte del cultivo que normalmente yo voy a consumir. ¿Se entiende? Eso que les quede claro. Bien, no todos los productos se pueden usar para todos los cultivos. Después lo vamos a ir a ver puntualmente para ahí en cada caso. No vamos a aprendernos el registro completo, pero sí que tengan noción de por qué tiene que estar registrado y demás. Profe, Sí. yo he visto por ahí que hay algunos insecticidas, por ejemplo, que están indicados que no se pueden usar en higuera. ¿Eso por qué es? O qué feo hacer higuera porque no tenés nada registrado, pero bueno. Sí. Cada producto, principalmente o sea, todos los productos tienen registro, pero lo más importante es que lo vamos a ver, es que el producto, por ejemplo, un insecticida en higuera, que el insecticida esté registrado en higuera. Para eso, la empresa que fabrica el producto tiene que hacer una serie de evaluaciones en cada cultivo donde determina cuál es la dosis para higuera, para matar esa plaga, determina el tiempo de carencia, o sea, determina para esa droga cuántos días antes de cosecha vos podés utilizarlo. Suponete que te diga 5 días de carencia, o sea, vos lo podés aplicar como máximo 5 días antes de cosechar. De ahí en adelante para atrás, por una cuestión de residuos, de que el plaguicida que quede en la fruta esté dentro de los límites máximos permitidos. Ya lo vamos a ver a toda esa temática, ¿no? Es para que, no sé si se entiende a grosso modo, pero vamos a ver, después vamos a ver las curvas de degradación, vamos a ver todo.
No sé si más o menos les quedó claro, o sea, que están hechos los estudios para saber la dosis y la cantidad de producto que puede quedar depositado en función del tiempo de carencia. ¿Se entendió? No sé qué me voy a preguntar. Sí, 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 Bien, pasa. después lo vamos. He visto varios insecticidas, digamos, que trae la especificación, digamos, bien puntual de no utilizar en higuera. No es que, no sé si es que no está aprobado o es que específicamente en higuera no se puede usar. No, normalmente no figura higuera como cultivo registrado. Y es raro que te diga, o sea, no es que en el Marbete te dice no usar en higuera, no usar en higuera. O sea, normalmente puede haber alguna cuestión de fitotoxicidad de algún producto, o sea, que dañe las hojas y demás, pero creo que lo que más común es que no esté inscrito el cultivo. Conociendo un poco el registro, con seguridad higuera debe haber casi nada. Bueno, seguimos. Bueno, como decía, que el producto esté registrado para uso en cultivo. O sea, yo como profesional tengo que registrar, recomendar productos registrados. ¿Cuál es el problema? Las empresas formuladoras o los laboratorios que se llaman, que son las empresas que comercializan productos fitosanitarios, no registran muchos productos en cultivos menores. Por ejemplo, a chicoria van a encontrar casi nada. Lechuga van a encontrar casi nada. Y así sucesivamente. En tomate van a encontrar mucho producto. En vid van a encontrar mucho producto. En soja, en maíz, en trigo, aval de productos. ¿Se entienden? En los menores va a estar complicado. Eso es un tema difícil de evitar. También que el producto esté, obviamente el producto está registrado en cada país. O sea, vos estás produciendo en Argentina, tenés que ver que los productos registrados para tu cultivo, por ejemplo, tomates, estén registrados y podés usarlos. Pero también si vas a exportar, tenés que tener en cuenta que en el país donde exportás, el producto que vos vas a usar en la Argentina tenga registro. ¿Por qué? Supongamos que yo voy a usar un producto X en tomate. ¿Registro en Argentina? Sí, entonces lo puedo usar. No, pará, pero ese tomate vas a procesarlo y ese producto procesado lo vas a mandar a Inglaterra. Y en Inglaterra, ese producto que vos estás usando en tomate no tiene registro. Por lo tanto, no lo vas a poder usar porque vos vas a exportar. Entonces, en esos casos de exportación, también tenés que ver el registro internacional, digamos, o de cada país. A eso se refiere con el registro en el país de destino. Que se respete el periodo de carencia como el límite máximo de residuo. Como les decía, cuando un producto está registrado en un cultivo, vamos al ejemplo del tomate, un insecticida en tomate, te va a decir cuál es el tiempo de carencia. Te va a decir tiempo de carencia 7 días. ¿Qué significa? Que vos tenés que respetar como mínimo desde que lo aplicaste hasta que cosechás 7 días. En esos 7 días se va a cumplir que el residuo del producto que has aplicado se va a ir degradando hasta un límite máximo de residuo, que es lo que dice ahí, el MR, tolerado por tu entidad de control. O sea, SENASA te va a decir, para que sea legal, el tal insecticida en tomate tiene que tener un límite máximo de tantos miligramos por kilo de fruta. Para cumplir esa cantidad de miligramos por kilo de fruta, vos tenés que respetar el tiempo de carencia. ¿Se entiende? Ahora, si tu producto no tiene registro, no existe el tiempo de carencia. No hay, porque no dice tomate 7 días, no dice nada. Si tu producto no está registrado en tomate, en la etiqueta en ningún lado dice tomate, tiempo de carencia 7 días. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera hay una dosis de uso. Bien, cumplimentar las medidas de precaución para el uso de seguro de plaguicida, eso lo vamos a ver. Tenemos una clase específica de el uso seguro de plaguicida, así que no me voy a meter en ese tema. Algo importante, manejo integrado de malezas. El mejor manejo de malezas es el que comienza al menos en la temporada anterior. Lo que le decía, es importante trabajar con tiempo, porque las malezas lleva tiempo controlarlas. Entonces, situaciones complicadas hay que manejarla con tiempo. Quedan las diapositivas del listado de malezas prohibidas, toleradas primarias, toleradas secundarias y comunes, que son estas que están acá. Te los dejo
En teoría uno, malezas prohibidas no debería tener en la finca. Y Jorge, si está presente, puede explicar un poquito más esto. Tiene más noción porque está en el rubro de semillas. Pero sé que tenía Hola mala conexión. chicos, Ahí está, ¿cómo Jorge. andamos? Bien. Lo vengo Comentá un poco. escuchando atentamente. Sí, comentá, Jorge, si tenés buena señal del tema un poco rubro semilla, de la semilla de maleza, ya que estás. Bueno, en la empresa en la que bueno, se dedica a la producción de semillas, cebolla, zanahoria y algunas brásicas, malezas prohibidas, correhuela y sorgo. Digamos, en teoría el mensaje es que sea cero el número de malezas en el lote que se muestrea. Siempre hay tolerancia, depende del país donde vos lo envías, pero se intenta que sea cero, con lo que es correhuela y sorgo, y todas las otras malezas tener rango. Por ejemplo, 20 semillas, por ejemplo, lo que es Amish, tener 20, 30 semillas por kilo de semilla de cebolla, digamos, y todos se van manejando por tolerancia, digamos. Pero lo que es prohibido es correhuela y sorgo. Esos serían las más importantes. Bien, Jorge, gracias. Era un poquito para que Jorge, que está en el tema, les dé su punto de vista. Bueno, ¿hay algo en el chat de preguntas? A ver, creo que no, ¿ah? Conexión. Creo que ¿Profe? no. Sí, consulte. Ahí estuve viendo que no me acordaba bien cuál era, así que lo fui a buscar. Es el Perfección, el que dice que no se puede aplicar ni en membrillo, pera asiática, ni higuera. Bien, eso es la droga, es dimetoato. Seguramente puede tener. Es un órgano fosforado. Claro, sí, pero seguramente, o sea, probablemente no tiene registro en higuera, seguramente en los cultivos que hemos mencionado. Además de no tener registro, el dimetoato es fitotóxico en algunos cultivos, ¿bien? ¿Qué quiere decir que sea fitotóxico? Que me va a generar daño en el follaje, o sea, en la parte verde. Entonces, bueno, genera un riesgo, ¿no? ¿Se entiende? Porque una cosa, o sea, en ese caso, no lo conozco bien, lo voy a chequear en higuera, pero en ese caso no lo puedes usar, pero está prohibido usarlo. Y además el tipo te está diciendo que si no lo puedo usar, probablemente además del registro por algo más de daño. A veces hay algunos productos que tienen registro, por ejemplo, en duraznero, insecticida en duraznero, y te dice no usar en variedades de durazno tal y tal y tal, porque hay algunas variedades donde tiene sensibilidad y es fitotóxico, ¿se entiende? O momentos, te dice usar en alfalfa hasta tal momento, porque después de ese momento te puede generar daño, sobre todo con los herbicidas en algunos casos. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué más? No sé si hay consultas de este tema. No, ¿No? profe, yo creo que primero tenemos que leer para ver si surgen más dudas. Bien, sí, no hay problema. Van a tener toda la semana para leer lo que les subamos hoy. Y bueno, ir sacándose las dudas. Fer, ¿estás ahí? Tengo que empezar con lo de plaguicidas. Sí, Agustín, estoy acá. Yo haría un corte para ir al baño, tomar mates. Sobre todo yo quiero ir al baño. ¿Qué hora es? ¿Quieren que retomemos a las 11:10? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. profe. No sé, Fer, profe, si... está bien. Ok, no sé, Fer, si querés directamente largar vos por una cuestión de tiempo, Fer, no sé, como quieras. Porque creo que tu presentación es larga y yo, bueno, arranco plaguicida la semana que viene directamente, como vos quieras. Dale, perfecto. Si querés hacemos así, Agustín. Me parece lo mejor porque se va a hacer tarde y tenés mucho para dar. Bueno, nos conectamos a las 10:10, ¿les parece? 10:15, no sé, Fer, decinos vos. Son 10:54, Agustín, serían 11:10. 11:10. Sí, 11:10, 11:15, poné vos el horario. Dale, perfecto, 11:10 empezamos si querés.